Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, José Antonio Cedeño. José Antonio es investigador musical y coleccionista discográfico. Bueno, aquí está la prueba. Bueno, bienvenido. Ya nos acercaremos un poco, pero son discos de vinil, bueno, casi que de colección ya, ¿no? Sin duda, sin Ahora, duda. José Antonio, a mí me llama la atención algo que ustedes han formado y que es el Consejo de Historiadores e Historiadoras Locales, ¿no? De Caracas. Sí. Cuéntanos, ¿qué hacen ustedes? Bueno, ¿Qué hace el consejo? en primer lugar, no vamos a decir que todas las parroquias están representadas en ese lugar. Solemos reunirnos en el Museo de Arquitectura, es el que está en la Avenida Bolívar, justamente en la esquina San Martín de Porres, en esa esquina. Y tenemos un espacio que hemos logrado conquistar gracias a la directiva de dicho museo. Y hay algunos cuantos compañeros y compañeras que participamos allí. Ahora, la idea es fundamentalmente investigar sobre cada una de esas parroquias. Es decir, por ejemplo, en San Agustín está el amigo José Agapito. Él se ha dado a la tarea de investigar sobre su parroquia, San Agustín, con la intención, bueno, de dar a conocer a las nuevas generaciones la importancia que tiene vivir en San Agustín y conocer la historia de San Agustín, a tal punto que él logró hacer una primera publicación, un libro que habla justamente sobre la yerbera, que antiguamente llegó a ser una hacienda. Es un complejo de edificios grandísimo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces eso tiene lo que llaman San Agustín del Sur y San Agustín del Norte. Es el mismo San Agustín. La división viene dada por el río Guaires. Claro. Pero en todo caso... Pero es una zona muy tradicional de Caracas. Ahora, ¿Cómo no? tú sabes que ¿Cómo no? además, pero hay una característica de Caracas como ciudad, que es el tema de sus esquinas, ¿no? Sí. Por su tamaño, por todos los nombres de las esquinas. Que ellos han identificado esquinas musicales. Claro, pero han identificado a Caracas siempre por sus esquinas. Y ustedes se han interesado pues, en ponerle música a las esquinas. Cuéntanos un poco cuál piensas tú que son así como ¿Qué es lo que distingue a la esquina No, musical? y cuáles son las iconográficas, ¿no? Exacto. Bueno, esas esquinas musicales, esa es una idea que, modestia aparte, se me ocurrió a raíz de la memoria musical de nuestro país y sobre todo Caracas, concretamente, esa historia musical. Entonces lo hemos denominado aquellas esquinas musicales de Caracas, porque las esquinas siguen existiendo, pero los lugares que estaban ubicados en cada uno de esos sitios, por supuesto, ya desaparecieron. Me remito, por ejemplo, al Hotel Madrid, que estuvo ubicado en la esquina de Torre. Por la esquina de Torre transitan las caraqueñas y los caraqueños constantemente. Pero en ese Hotel Madrid existió lo que llamaron el Roots Garden. Y allí se presentó por primera vez cuando vino a Caracas, concretamente pues a nuestro país, Luis María Frometa Pereira. Eso ocurrió aquel día 31 de diciembre de 1937 y sin duda que a las 8:05 de la tarde se dice que ya Billo se estaba presentando allí. Y yo digo que Billo enseñó a bailar a los caraqueños y a las cómo no, caraqueñas. claro Y que se sí. interesó por las esquinas ¿Cómo también. no? ¿Cómo A no? ¿Cómo todas no? las generaciones, yo creo que 3 o 4 generaciones A de tal caraqueños punto bailaban que él con se Billo. dio a la tarea de componerle muchas canciones a nuestra Caracas. Incluso se le decía el novio de Caracas. Hay un bolero, por ejemplo, que él compuso que se denomina Sueño Caraqueño. Bueno. En ese bolero nos describe él esa Caracas que él conoció cuando llegó a Caracas. Y sin duda que la gente se enamoró de ese conjunto de piezas musicales que Billo compuso. Por ejemplo, Caracas Vieja. Caracas Vieja, qué canción tan bella. Es toda Hermosa. una melodía. Pues, Y es de decir, los personajes, ¿no? Isidoro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y fíjate que Isidoro es el personaje más popular porque llegó a compartir mucho con Billo. Era el que lo llevaba y fue el más conocido, Isidoro. Pero también había un cochero que le decían Corroncho, que su parada estaba justamente de Gradillas a Torres y no era tan popular como Billo. Pero en este caso, bueno, Isidoro fue el que se metió en el corazón, no solamente a los caraqueños de la época, sino también a Billo. Entonces Billo pudo confesarle cosas, se lo llevaba a su casa y cuántas cosas no conversarían en ese momento que Claro. quedaron en el pensamiento y en la vida de Isidoro. Y que otras, cuéntanos que está muy bueno esto, de otras esquinas. Bueno, la musicales. esquina principal, cuando llega por primera vez Carlos Gardel, que fue todo un hito en ese momento,
Nos estamos refiriendo al 25 de abril de 1935, cuando él llega a La Guaira, que comparte, va al Hotel Miramar, pero de ahí él se viene a Caracas justamente en tren. Cuando llega a la estación de Caño Amarillo, esa multitud, que pudiéramos decir que toda Caracas se volcó a recibir a este personaje. Incluso le asignaron una limusina y la misma no pudo arrancar. La gente optó por llevárselo en hombro hasta el Hotel Majesty. Imagínate cuál torero, pues. Incluso cuando él llega al Hotel Majesty, su paltó estaba prácticamente vuelto, porque es que lo alaban, las mujeres Triza, querían. claro, y la gente incluso hasta para llevarse un pedazo. Claro, 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 por supuesto. Claro. Y fíjate que llega al Hotel Majesty y hay un parroquiano de La Pastora que conoce a Rafael Dillon, eran amigos, y le dice, ¿sabes dónde se alojó Carlos Gardel? En el hotel donde yo trabajo. Tienes que conocerlo, porque Dillon, bueno, le gustaba el tango. No, gran cantante de tango. ¿Cómo no? ¿Verdad? Inclusive conoció a Carlos Gardel, y Carlos Gardel lo invita a Argentina, pero que iba a saber Rafael Dillon que iba a ir a Argentina. Efectivamente, ese sueño se dio, fue a Argentina, y que por una semana, no, eso se tradujo como en 6 meses. Y ahí lo tenemos en una de esas carátulas donde escuchamos el vibrato de voz de Rafael Dillon y tiene una similitud muy cercana al vibrato de voz de Carlos Se Gardel. consideró el gran tanguista venezolano, ¿no? ¿Cómo No, no? y había grupos también, me imagino yo, digamos, populares, conjuntos que se instalaban a tocar en distintos sitios. Los Por ejemplo, cañoneros. Los cañoneros del grupo Los Criollos. Los que llevaban Eso. serenata, y el grupo Los que Los llevaban Criollos, serenata, exacto. Los Criollos nacen en la parroquia San Juan, concretamente en la esquina de Pepe Alemán, donde existió un bar denominado Bar Restaurant Los Alpes. Era dirigido por un italiano que llegó a nuestro país, pero para Cumaná con su familia. El papá insistía de que él tenía que aprender música y lo obligó. El papá llegó a ser director de la banda municipal de Cumaná. Y cuando se vienen a Caracas, bueno, ya Juan Raunzuli, se llamaba este italiano que estaba al frente de ese bar. Entonces, bueno, él estaba en el bar, pero se le ocurrió colocar un cartel en la entrada, se dan clases de música. Y allí es donde se conforma justamente el conjunto Los Criollos, que se dieron a la tarea, bueno, de llevar muchas serenatas y regar por algunas partes de Caracas el popular merengue caraqueño, Sí. o el merengue rucaneado, que fue considerado en su momento como soez, pero bueno, se le cambiaba la letra. Bueno, hasta hace nada había grupos muy, muy bonitos de música antañona, caraqueña. ¿Cómo no? Tanto en la Plaza Bolívar como después pasaron otras plazas, incluso en la Plaza de Chacao, que creo que una vez se Los antaños del estadio fueron uno de los más Exacto. recientes. Y en esas esquinas inclusive fácilmente se conseguían los músicos de Guataca. Siempre había uno que fungía como de director y conocía a cada uno de los músicos. Todas aquellas familias que necesitaban que se le animara una fiesta, ellos iban, por ejemplo, a la esquina de Torre y ubicaban al músico, el músico venía y se lo seleccionaba. Acuérdate que aquí nos está viendo un gentío y hay generaciones más jóvenes que no saben lo que es músico de Guataca. Bueno, que no han ido, por ejemplo, a las academias, a los conservatorios. Exacto. Es el oído que logran O sea, desarrollar. que desarrollaba de manera natural de oído, ¿no? Y aquí es donde nacen esas dos frases tan importantes, que originalmente era muy propia del ambiente musical, pero hoy en día se rompió. No es raro escuchar, por ejemplo, a un mecánico decir voy a matar un tigre, porque en ese entonces en el mundo de la música, el que fungía de director conocía a los músicos y le decía vente tú, vente tú. Ahora, esto del tigre, ¿de dónde sale? Hay uno de estos grupos de estas islas del Caribe que venía a Venezuela. Ellos trajeron un tema musical que era muy rápido, era así como Tigre Rápido. Eso inclusive está registrado en Estados Unidos en agosto de 1917. La gente de acá le pedían ese tema, pero no lo habían ensayado, no lo tenían. Llegó el momento en que empezaron a ensayarlo y en ese momento dijeron, esta noche sí vamos a matar el tigre. Eso es muy propio del ambiente musical, claro, y se quedó sembrado así. Por eso decía que ese término salió de ese ámbito. De repente pudiéramos escuchar a un bioanalista que trabaja en una clínica, pero un sábado va a matar un tigre. Y nos referimos a eso. No, y la cosa de los 20 tú, por ejemplo, la esquina de Cipreses, muy esquina de famosa, Cipreses, estaban los cómo no. músicos, había un grupo musical para una serenata, tú llegabas a la esquina de Cipreses,
vente tú, le decía, mira, este toca guitarra, vente tú. Y eso era muy famoso, eso fue hasta los años Entonces 60. se iban a matar tigres. Hasta los iban a años matar 60. tigres, sí, ya daban Ahora mira, serenata. cuéntanos una cosa que fue muy famosa, la canción en la radio en aquel momento, que era tan importante, además de los discos, por supuesto. ¿Qué era eso de que en la esquina de la gradilla sale un muerto? En la esquina de las gradillas sale un muerto. Ese es un tema muy famoso, inclusive grabado por Billo y vocalizado por Manolo y la Monterrey. cantidad de versiones. ¿Cómo no? Tiene que una le han cantidad hecho de a ese tema, versiones. porque De además, hecho, la letra es muy divertida y parece que se basa en hechos reales de gente que le tenía miedo a esos espantos. ¿cómo no? Incluso existe un cuento de un parroquiano que vivía en San José y ese día se le ocurrió quedarse en la calle y iba muy ebrio. Y resulta que cuando va pasando por la esquina de Monjas, ve a lo lejos, ya casi llegando a la esquina de San Jacinto, una figura muy esbelta de una mujer que va caminando muy rápido. Él acelera el paso, se pone a la par de ella y le dice, esta bella dama a esta hora de la madrugada, ¿para dónde va? Ella no le contesta y él sigue insistiendo. Pero llega el momento en que ella lo ve y él insiste tanto, ¿para dónde vas? Y ella lo ve pero no le dice nada. Y él le pregunta nuevamente, ¿a usted no le da miedo andar a esta hora de la noche por acá? Ahí le respondió ella y le dice, cuando estaba viva, sí. Todavía ese parroquiano va corriendo. Realmente Sí. que sean esquinas tan Porque además, simpáticas, el que le dio miedo finalmente fue él. porque está relacionada con el muerto, con el famoso muerto. Y realmente es una leyenda que quedó en el imaginario de las caraqueñas. Bueno, como el de los enano de la caraqueños. catedral. ¿Cómo no? Sí, sí. El enano de la catedral, que esos son cuentos todos de borrachos de noche. Es que Caracas- va pasando y le prende el fósforo el enano y entonces de repente se crece a la altura de la catedral y vuelve a bajar y el tipo salió corriendo. Caracas es la única ciudad en el mundo donde sus direcciones son muy particulares. Podemos conseguir la popular esquina de la Pistola. A una persona que vive en Antímano le preguntamos dónde queda la esquina de la Pistola y a lo mejor se siente como a una persona que venga fuera de Caracas, ¿qué es eso? Y resulta que en La Pastora tenemos una esquina llamada la esquina de Pistola, pero también tenemos, el que no quiera trabajar puede irse a la Candelaria, muy cerca de San Bernardino, y ahí va a conseguir una esquina llamada la esquina del trabajo. Entonces son muy particulares, de repente la esquina de Curamichati a Pájaro, pero es que el pájaro tiene un diminutivo, tiene también la esquina de Pajarito, y ahí viene la ocurrencia popular o la jocosidad. ¿Qué puede pensar la gente cuando le dicen, por ejemplo, espérame en la esquina de Pájaro, y esa persona viene de Valencia y nunca ha venido a Caracas? Entonces se podrá imaginar que le están mamando gallo, le están tomando el pelo, y no es así. Es que la Esos esquina, cuentos de la esquina de Caracas son fabulosos. cómo no, sin duda, la esquina de miseria, la esquina de esperanza. Bueno, aquí tenemos de cortinita la música de Billo. La- Te digo, yo no sé, ya tenemos que ir terminando, pero no sé que mi generación bailó tanto con Billo, pero de verdad yo creo que no hay nada, ya que estamos hablando de espantos y muertos, que levante muerto como Billo. Sí. Ahí había gente obstinada en una fiesta que le daba flojera, que no quería bailar. Sonaba el primer acorde de Billo y salía todo el mundo corriendo a bailar en la pista. La orquesta más popular de Venezuela, la Billo Caracas hoy. Bueno, Billo se inmortalizó y Billo seguirá sonando de por vida y pondrá a bailar justamente hasta los muertos. Así es. Bueno, muchísimas gracias por estos cuentos tan buenos. Sabes que a propósito, la ocasión es propicia para el 29 de este mes de julio. A propósito del aniversario de Caracas, vamos a tener ese conversatorio, aquellas esquinas musicales de Caracas, en el área de audiovisual, en la Biblioteca Nacional, a las 10 de la mañana, 29 de este mes. 29 de este mes 29 de julio, a las 10 de la mañana en la Biblioteca Nacional. En el área de audiovisual, aquellas esquinas musicales de Caracas. Bueno, si Así que usted- están totalmente Pues qué suerte. invitadas e invitados. bueno, ya sabe, todo el que quiera saber un poco más de esto, porque nosotros estamos limitados en el tiempo, puede ir a esa actividad que van a estar estos expertos en nuestra historia caraqueña. Muchísimas gracias. Muchas a ambos gracias. por esta invitación. Mil gracias. Vamos a hacer la pausa y regresamos con ustedes. Por eso la gente la come a su antojo, pero para gozar es el baile